Tiene la palabra asambleísta Fernando Flores. Gracias, señor presidente encargado. Gracias, señores legisladores, por permitirme dirigirme a ustedes. En mi calidad de asambleísta del Ecuador, como uno de los representantes de los ecuatorianos que residen en el exterior, casi 3 millones de ecuatorianos residimos en el exterior y hoy en día está pendiente de lo que va a pasar este día. Siguiendo su mandato constitucional de los mandantes, como interpelante a la ex canciller señora María Fernanda Espinosa, voy a demostrar durante este proceso satisfactoriamente al Pleno de la Asamblea Nacional el incumplimiento de funciones de la señora María Fernanda Espinosa. Recordemos que la ley solo nos permite juzgarla por incumplimiento de funciones. Yo no voy a dar argumentos políticos, no voy a responder argumentos sin fundamento, ataques de parte de la señora que está siendo procesada en el Pleno de la Asamblea Nacional. Por respeto a ustedes, señores legisladores, yo creo que es el momento de que nosotros hagamos una meditación en nuestro interior. Nosotros estamos aquí en representación de los ecuatorianos de todas las latitudes de este país. Y ellos esperan que nosotros actuemos con altura, apegados a derecho como corresponde. Nosotros debemos ser siempre los defensores de que se respete el ordenamiento jurídico, que se respeten los procedimientos legislativos correspondientes. Por eso, yo hice llegar a la presidencia de la Asamblea Nacional un documento en el cual exponía claramente que, de acuerdo al artículo 81 y 84 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la señora que está siendo juzgada en esta Asamblea tenía que estar aquí de manera presencial. Aquí no hay la posibilidad de que se defienda de manera virtual, porque la ley dice claramente de manera oral o presente, o por escrito, perdón. Pero bueno, la señora María Fernanda Espinosa escogió no darle la cara a los ecuatorianos. Cuando hablo a los ecuatorianos, señores, porque nosotros representamos al pueblo ecuatoriano. Hoy en día, en este momento, en Venezuela, hay una gran reunión de ecuatorianos observándonos aquí, realmente a ver qué es lo que va a pasar, cuál va a ser nuestra decisión sobre la función de la señora Espinosa frente a la Cancillería. Yo no tengo nada contra la señora Espinosa a título personal. Yo no tengo nada contra las mujeres de este país, al contrario, soy orgulloso de las mujeres ecuatorianas. Yo veo como cada vez en este plenario, ya que es la segunda ocasión que me corresponde estar aquí en representación de mi comunidad, como han venido aumentando el número de mujeres en esta Asamblea Nacional, como cada vez que toman la palabra demuestran que realmente debemos sentirnos orgullosos de nuestras mujeres. El que sean progresistas, de izquierda o de derecha, yo creo que son adjetivos calificativos que no vienen al caso. A mí me hubiese gustado que la señora María Fernanda Espinosa esté aquí para que responda realmente a lo que nosotros estamos planteando. Yo que hubiese querido que me vea la cara y me diga a mí que sí actuó en favor de los ecuatorianos residentes en Venezuela. Yo quiero hacerles, ya que estamos aquí representando a todo el país, les quiero hacer una pequeña reflexión. En Venezuela vivimos 300.000 ecuatorianos. La señora ex canciller dice que somos 200.000, pero bueno, una diferencia de 150.000 creo que para ella no hace diferencia. Para mí sí. Porque la ciudad de Ambato, por ejemplo, tiene 174.000 habitantes. Estamos hablando del doble de ciudadanos que viven en Ambato, que están expuestos en Venezuela a su suerte. Estamos hablando de ciudades como La Tacunga, Morona Santiago. En el caso de Morona Santiago son
8 veces más los ecuatorianos que vivimos en Venezuela. O doble. Para tener la magnitud de lo que pasa en Venezuela. Indudablemente nosotros allá estamos dispersos. No vivimos en un solo sector. Vivimos en Caracas, en Valencia, en Maracaibo, en Mérida. Pero la situación y la crisis económica, humanitaria, sanitaria que se vive en ese país, sí nos llega a todos. Y usted lo sabe, señora canciller. Usted sabe que lo que yo le digo es verdad. Usted sabe que el pueblo venezolano se está muriendo de hambre, que el pueblo venezolano no tiene medicinas, no tiene atención en los hospitales, que se mueren los neonatos en los hospitales porque las termocunas no funcionan. Yo no vine a hablar de ideología política, créanme, compañeros. Yo no voy a juzgar al gobierno venezolano en esta ocasión. Yo voy a juzgar lo que está pasando en Venezuela y cómo nos afecta a los ecuatorianos. Porque lo que viven los compatriotas venezolanos sí nos afecta a nosotros también. Porque a nosotros igualmente no tenemos acceso a alimentos o a medicina o a los hospitales. Nosotros padecemos lo mismo que vive el pueblo venezolano. Y no me pueden venir a mí a decir que estoy haciendo política atacando al gobierno. Yo soy respetuoso de lo que pasa dentro de Venezuela y yo espero que el pueblo venezolano consiga muy pronto un camino de paz, porque nadie quiere muerte. Nosotros sí queremos que los acuerdos que pasen dentro de Venezuela sean a través de la paz, de elecciones libres, transparentes, con seguimiento de organismos internacionales y que gobierne quien desee el pueblo venezolano. Nosotros exigimos eso como políticos, como demócratas. Tenemos que exigir que sea así. ¿Injerencia? No, injerencia no. ¿Preocupación? Sí. ¿Y por qué la preocupación más directa de nuestra debe ser? Porque hay ecuatorianos que viven ahí. Porque hay ecuatorianos que padecen la misma situación de los venezolanos. Porque cuando ustedes ven atravesar por nuestro puente, por nuestra frontera norte, por el puente de Rumichaca, veíamos cómo pasaban 100 venezolanos al día, después 200 y después más y llegaron a pasar 9,000 venezolanos por nuestra frontera. Eso no es porque estos señores venían de turismo o venían a pasearse al Ecuador, es porque vienen huyendo de la realidad de lo que está pasando en Venezuela. Y hoy en día lo garantizan cientos de países que reconocen que en Venezuela hay una crisis humanitaria y que hay que ir al rescate de ese pueblo. Y indudablemente nos toca a nosotros. Y eso es el tema del incumplimiento de funciones. La señora ex canciller nunca quiso reconocer la crisis que se vivía en Venezuela. Cuando ella abandonó su cargo, cuando usted abandonó su cargo, señora ex canciller, usted dijo que no sabía que había crisis humanitaria en Venezuela. Permítame hacerle rápidamente un recuento. Como organismos internacionales decían lo contrario a lo que usted dice. En el año 2014, ACNUR elabora el primer informe de una crisis realmente ya que comenzó a sentirse en Venezuela. La ONU en el 2015 ratifica esa situación que vive el pueblo venezolano. Organismos como Cáritas de Venezuela, Human Rights Watch, igualmente en el 2016, entrega datos claros de lo que estaba pasando en Venezuela. Y se venía evidenciando que la crisis iba en aumento. Y ACNUR en el 2018, cuando usted todavía estaba en funciones, señora María Fernanda Espinosa, nuevamente ratifica la crisis humanitaria que vive Venezuela. Todas estas organizaciones a las que acabo de hacer mención pasaron informes al respecto. Veíamos en las calles de Venezuela, por Caracas, en Valencia, en Maracaibo, como la gente comía de la basura. Ustedes vieron a través de los medios de comunicación, que por cierto son muy pocos los que pueden sacar información desde allá, la verdadera situación que se vive en Venezuela.
Los centros de salud son abarrotados afuera de ellos, con la gente queriendo recibir atención médica. Pero lo grave y lo indignante de esa situación, estimados colegas legisladores, es que en esas colas hay ciudadanos ecuatorianos. Todavía hay ciudadanos ecuatorianos ahí buscando atención y protección de quienes realmente pensamos que sí iban a darla. Miren, colegas asambleístas, ustedes deben entender el porqué de mi lucha desde esta curul. He convertido mi trabajo legislativo en buscar defender los derechos de los ecuatorianos que residen en el exterior y principalmente de quienes viven en Venezuela. Ese ha sido mi compromiso con quien me trajo a mí a esta Asamblea Nacional, con ese compromiso de luchar por ellos para buscar mejores días y garantizar sus derechos humanos en cualquier parte del mundo, porque así lo dice la Constitución, esa Constitución del 2008 que fue aprobada por el pueblo ecuatoriano y que posiblemente yo no estuve de acuerdo, pero fue la decisión del pueblo ecuatoriano y yo debo seguir lo que dice el pueblo ecuatoriano. Se aprobó una ley de movilidad humana. Venimos trabajando desde el año 2009, cuando estuve por primera ocasión en esta Asamblea Nacional, y dejamos listos el proyecto de ley para que se trate, y durante 4 años dejaron el proyecto ahí engavetado. Pero tenemos hoy en día una ley de movilidad humana que garantiza nuestros derechos en cualquier parte del mundo. Yo me voy a permitir, señor presidente, solicitarle que por secretaría se lea el artículo 226, 233 y 11 de nuestra Constitución. No hay Constitución, pero bueno. Mire, el 226 y el 233 garantiza, nuestra Constitución garantiza nuestra seguridad como ecuatorianos en cualquier parte del mundo. Indica que los funcionarios tienen la obligación y las competencias de salvaguardar esos derechos establecidos ahí. Pero voy a solicitarle nuevamente que por secretaría se lea los 3 artículos, por favor. Proceda, señor secretario. Sí, señor presidente. Artículo 226. Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. Hasta ahí, señor presidente. El 233, por favor. Proceda, profesor secretario. Sí, señor presidente. Artículo 233. Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades de los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de los fondos, bienes o recursos públicos. Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes de los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y estos casos los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de personas acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes participarán en estos delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas. Hasta ahí, señor presidente. Gracias, señor secretario. Mira, aquí se evidencia claramente que la exfuncionaria no cumplió con el principio constitucional establecido en el artículo 226, que establece que los funcionarios están sometidos al imperio de la ley. Omitió
funciones de obligatorio cumplimiento, acarreando así la responsabilidad conforme con el 233 de nuestra Constitución. Y finalmente el artículo 11 de la normativa constitucional permite que la población de manera individual o colectiva hagan uso del reclamo de sus derechos como ciudadanos ecuatorianos. La crisis venezolana y la exfuncionaria hizo caso omiso a este clamor de esta población. La exfuncionaria inobservó la normativa constitucional contemplada en el artículo 42 y dejó en el más frío abandono a niños, mujeres, embarazadas, ancianos, personas con discapacidad que exigían alimentos, medicinas y asistencia y protección del Estado ecuatoriano establecida en la Constitución. Los ecuatorianos residentes en Venezuela requerían y requieren atención y protección integral, ya que confían en sus autoridades diplomáticas, consulares, designadas para garantizar sus derechos humanos. Usted en su defensa, señora ex canciller, mencionó claramente que usted nombró un equipo para que se haga cargo de esa tarea. Pues permítame decirle que le fallaron. ¿Y sabe por qué le fallaron? Porque el señor ex embajador, señor Quintero, se dedicó a hacer proselitismo político en favor del gobierno de la Revolución Bolivariana. El señor Quintero, ex embajador, presentó informes ante la Cancillería como corresponde, ya que estaba al frente de la misión diplomática en Caracas. Y en la portada del informe, el señor ex canciller, es embajador, habla de algo muy llamativo en el sentido de que se expresa de la siguiente manera. Estoy hablando de la portada del informe del embajador. El pueblo y el gobierno de Venezuela han sido agredidos por un proyecto fascista que busca sustituir al socialista del siglo XXI. Díganme, señores legisladores, si ustedes creen que un representante diplomático del Ecuador, acreditado en Caracas, debe presentar un informe con esa portada para justificar que cumplió con sus funciones de salvaguardar los derechos humanos de la colonia ecuatoriana residente en ese país. ¿Ustedes consideran definitivamente, esto no es injerencista, esto no es meterse en la política interna de un país? Y le estoy hablando de un diplomático acreditado en Venezuela. No le estoy hablando de cualquier ciudadano, porque cuando yo hablo del gobierno venezolano, lo hablo como ciudadano. Hoy, en funciones, evito hacer comentarios de esa índole porque estoy representando en la Asamblea Nacional como asambleísta a mi país. Pero un diplomático, o más bien dicho, un funcionario a cargo de la misión diplomática, fue y se expresa en su informe de esa manera. Y no les voy a leer lo que dice adentro, porque el señor habla de fascismo todo el informe. El señor habla del ataque mediático de la oposición venezolana, del partido AD, del partido Voluntad Popular, del partido Primero Justicia, que quisieron tomarse el Fuerte Tiuna. El Fuerte Tiuna, para los que no conocen, es el destacamento militar más grande que existe, no solamente en Venezuela, en Latinoamérica. Ahí están las 4 fuerzas militares destacadas ahí. Está el Ministerio de la Defensa, está el Ministerio de Inteligencia. Aproximadamente son unas 100 hectáreas. Y el señor representante ante la embajada, él decía que hubo un ataque, que llegamos con bombas, que llegaron con tanques y que intentaron dar un golpe de Estado. Ese es el informe del señor ex embajador Quintero, a quien usted le puso al frente de la misión diplomática. ¿Y por qué le hago referencia a esto, señora ex canciller? Porque el señor Quintero simplemente seguía la línea política que usted seguía. Usted no quiso en ningún momento reconocer que en Venezuela había una crisis humanitaria, porque eso implicaba ponerse en contra del gobierno que usted viene defendiendo constantemente. Y como le he dicho en varios escenarios, y creo que alguna vez se lo dije a usted, yo no estoy en contra de su posición política,
pero como funcionaria, representante del Ecuador ante el mundo, usted no puede anteponer su posición política partidista a los intereses del país y en este caso de los derechos humanos de los ecuatorianos que residen en ese país. Usted varias veces antepuso su posición política cuando usted salía en los discursos a hablar del señor Maduro. Y le estoy hablando de su gestión desde el 2017, mayo del 2017 a junio del 2018. Yo me tengo que limitar exclusivamente durante el periodo que usted estuvo al frente de la Cancillería. Ahora me voy a permitir ir un poquito más allá, compañeros legisladores, y voy a entrar en el tema de la Ley de Movilidad Humana, instrumento legal que, como les mencionaba, fue concebido para proteger a casi 3 millones de ecuatorianos que vivimos fuera del país y que, por cierto, en los últimos 10 años o 12 años hemos hecho aportes económicos a la economía del Ecuador por más de 18.000 millones de dólares. Las remesas de esos casi 3 millones de ecuatorianos que vienen de todas las partes del mundo donde estamos nosotros residiendo, permitieron al Ecuador salir adelante de una de las crisis más fuertes que sufría el continente. Y quienes vivíamos afuera o quienes vivimos afuera, lo único que esperábamos del gobierno era que nos vaya a proteger como lo dice la ley. Señores legisladores, la Ley de Movilidad Humana lo que busca es precautelar los derechos de nuestros compatriotas en cualquier parte del mundo. Permítanme hacer una pequeña reflexión a la señora Espinosa, quien se negó a declarar la situación de vulnerabilidad de nuestros compatriotas, porque era imperativo para usted mantener su ideología política. Me voy a permitir solicitar, señor presidente, que por secretaría se lean el artículo 23 y 24 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Proceda, señor secretario, con lo solicitado por el señor asambleísta. Sí, señor presidente. Artículo 23. Servicio consular. En materia de movilidad humana, son funciones principales de las oficinas consulares del Ecuador en el exterior. 1. Proteger dentro de su circunscripción los derechos e intereses del Estado y de los ecuatorianos, sean personas naturales o jurídicas, sujetándose a lo dispuesto por la Constitución, instrumentos internacionales, la presente ley y su ley de funcionamiento. 2. Prestar ayuda y asistencia a las personas ecuatorianas en el exterior. 3. Calificar y coordinar la asistencia en caso de vulnerabilidad, desastres naturales o conflictos armados y otras circunstancias excepcionales. 4. Brindar protección a las personas ecuatorianas en el exterior y sus familias. 8. Brindar servicios consulares así como otros servicios públicos otorgados por delegación y los señalados en los instrumentos internacionales. 12. Cumplir y hacer cumplir los instrumentos en materia de movilidad humana y cooperación consular suscritos por el Ecuador, para velar por el bienestar de las personas ecuatorianas amparadas por dichos instrumentos internacionales. 15. Las demás funciones establecidas por instrumentos internacionales, leyes vigentes, decisiones de la función ejecutiva y las otorgadas por delegación. Hasta ahí, señor presidente. Gracias, señor secretario. Estimados colegas legisladores, los derechos humanos deben ser respetados y son de estricto cumplimiento conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nuestra Ley Orgánica de Movilidad Humana así lo establece. Igualmente, la protección del Estado ecuatoriano. Yo entiendo y posiblemente muchos de ustedes me digan que somos 350.000 ecuatorianos, ¿cómo les vamos a resolver la vida a tanto ecuatoriano que vive allá? El problema de esto, mis estimados legisladores, es de que en este momento, desde el año 2017, hay aproximadamente 1.400 ciudadanos ecuatorianos que están en una situación de vulnerabilidad grave. Porque hay ecuatorianos que tienen enfermedades como diabetes, tienen cáncer, padecen de enfermedades crónicas, cardíacas,
y requieren tratamientos médicos. Como no hay medicinas en Venezuela, su situación se ha complicado. Y lo que nosotros pedíamos, y seguimos pidiendo, por cierto, es que se vaya al rescate de esos ecuatorianos, que se busquen mecanismos a través de tratados internacionales que usted perfectamente conoce, señora María Fernanda Espinosa, para lograr llevar ayuda humanitaria a nuestros compatriotas. Pero dichos instrumentos internacionales no son de aplicación mientras no se reconozca por parte del Estado ecuatoriano la crisis humanitaria que se estaba viviendo en Venezuela. Por eso no se aplicó los códigos respectivos para poder ir a salvaguardar la vida de nuestros compatriotas. Es evidente que la situación que vive Venezuela ha llamado la atención del mundo entero. La Organización de Estados Americanos, en su carta, reconoce en el artículo 37 que los estados deben buscar soluciones a los problemas urgentes o graves que puedan presentarse cuando el estado contratante se sienta seriamente afectado. Esto era para poder buscar a través del Estado venezolano lograr solventar de alguna manera la situación de la crisis humanitaria que se estaba ocurriendo en Venezuela. Y nosotros como Estado ecuatoriano, como el gobierno ecuatoriano, tenía que ir allá a recurrir a salvaguardar los derechos de estos compatriotas. Lo raro de todo esto es que el señor presidente de la República, el señor Lenín Moreno, sí toma una línea y toma un giro distinto al que se venía manteniendo de gobiernos anteriores, pero la ex canciller no. Por eso todavía mantenía al señor Quintero frente a la embajada y usted nunca quiso reconocer la situación que estábamos viviendo en Venezuela. En múltiples ocasiones usted ha manifestado ser una defensora de los derechos humanos, pero quiero recordarle que en este pleno, cuando el Ecuador se encontraba en una de las situaciones más graves aquí, el irrespeto a los derechos humanos estaba en su mejor auge. Y había algo muy importante, que el Ecuador siempre ha sido un defensor de los derechos humanos. A tal punto que el 11 de septiembre de 1980, en la ciudad de Riobamba, se firmó la Carta de Conducta de Roldós. Por cierto, carta ratificada por los países amigos, donde se estaba integrada la comunidad andina, entre ellos Venezuela. Una carta de conducta que en su parte medular compromete a los estados firmantes a defender la democracia en la región, actuando como un solo cuerpo supranacional para defender los derechos humanos. El respeto a los derechos humanos es una tarea que concierne a todos los estados democráticos. Eso dice en la parte esencial esta carta presentada por el expresidente Roldós, y que podía haberse aplicado si el Estado ecuatoriano y usted, señora canciller, lo hubiera considerado necesario, ya que usted es la que dicta las directrices y aconseja al señor presidente cuál debe ser la línea de la política exterior del país. Si hubiésemos logrado o hubiésemos convocado esta Carta Democrática, que por cierto para la época que estamos hablando de 1980, el señor expresidente Roldós, visionario, sabía que Latinoamérica debía protegerse de lo que le podía venir en cualquier momento. Y fíjense en que lo que está viviendo Venezuela, una de las democracias más estables de la región, para su momento, es la que hoy en día justamente está padeciendo esta situación y no se ha logrado aplicar este instrumento internacional que nos hubiese permitido aportar a una solución en Venezuela, pero principalmente nos hubiera permitido llegar a la comunidad ecuatoriana con ayuda, como corresponde y como dice la Ley Orgánica de Movilidad Humana. En esta parte de mi intervención quiero referirme a ciertos extractos de la defensa que por escrito usted utilizó
hizo llegar al Pleno de esta Asamblea Nacional a través de la Presidencia. En general dice que usted representa a las mujeres ecuatorianas ante la Organización de las Naciones Unidas. Yo no soy quien para decir lo contrario, la verdad. Hace un momento me refería a ese tema y le vuelvo a ratificar que yo soy muy orgulloso de la mujer ecuatoriana. Indudablemente, el sentir de este juicio político no tiene nada que ver con eso, y creo que usted ha hecho muy mal en referirse al tema, porque, como lo dijo mi compañera Cristina Reyes, la dignidad de las mujeres ecuatorianas se las defiende aquí mismo y han demostrado con sobra de lo que son capaces. Y si no, mire, simplemente podemos nombrar en la historia del Ecuador a Tránsito Amaguaña, a Dolores Cacuango, a Matilde Hidalgo del Prócer, quienes han demostrado que se puede hacer mucho por el Ecuador. Desde cualquier estamento siempre habrá que trabajar por el Ecuador. De esta manera, yo quiero demostrar, señora ex canciller, que usted no va a poder justificar su indefensión y su proceder frente a esa cartera de Estado que debía buscar la garantía de los derechos de los ecuatorianos en Venezuela. Pero no se hace eso teniendo reuniones con el gobierno del señor Maduro y entregando cédulas a los ecuatorianos en brigadas que montaron ustedes con el SAIMI y con autoridades venezolanas, para tratar de disfrazar que la embajada y el consulado estaban trabajando por los ecuatorianos. Y usted decía que nos entregan pasaportes. Yo le quiero comentar que muchos de nuestros compatriotas tienen que salir por la frontera colombo-venezolana porque el pasaporte ecuatoriano, cuando queremos salir de Venezuela, no nos sirve, porque tenemos la doble nacionalidad y el gobierno venezolano nos obliga a salir con pasaporte venezolano. Y los niños que nosotros inscribimos en el consulado como ecuatorianos, porque son ecuatorianos por ser padre y madre ecuatorianos, aunque hayan nacido en Venezuela. No podemos salir de Venezuela sin el pasaporte. Por cierto que en Venezuela no hay pasaportes, como todos ustedes lo saben. Y esos son los temas que debíamos haber buscado solucionar desde el consulado de la embajada. Nos toca salir por la frontera, nos toca pasar por las trochas, las llamadas trochas, pasar Colombia y vivir la misma situación que viven los venezolanos. Muchos ecuatorianos han llegado aquí caminando, haciendo paradas en los distintos pueblos de Colombia. Y se lo digo porque yo he estado en la frontera colombo-ecuatoriana, en Rumichaca, recibiéndoles a estos compatriotas, viendo cómo les podemos ayudar para que puedan ingresar. Fíjese que no podían ingresar ni siquiera al Ecuador siendo ecuatorianos, porque sus documentos, cuando eran detenidos en Venezuela, cuando intentaban salir de Venezuela, les quitaron los documentos de identidad. Y en Colombia logramos que se les entregue la carta andina para que puedan llegar a nuestro país. Esos son los temas que tenía que resolver ustedes de ahí. No es un tema de ahora, por cierto, es un tema que lo vivimos y tenía que haber solución cuando usted estuvo al cargo de esa cartera de Estado, y usted tenía que haber puesto los funcionarios indicados para que cumplan con su función y no vayan a hacer politiquería a favor del régimen que en ese momento y sigue en Venezuela. Quiero llegar a unas diapositivas, si me van a permitir, donde voy a ir haciendo una cronología de lo que pasa en Venezuela. Como ustedes pueden ver ahí, no hay medicamentos en Venezuela para los venezolanos ni para los ecuatorianos. Y créanme que es duro, es triste estar allá y ver lo que está pasando en Venezuela, lo que están viviendo nuestros familiares, nuestros amigos. De lo que yo he podido ir, les voy a comentar que no he podido ir los últimos 8 meses porque tengo prohibido de ingreso a Venezuela en este momento. Pero cuando yo podía viajar a Venezuela, nosotros detectamos aproximadamente 195 ecuatorianos
con diabetes que estaban buscando cómo ser atendidos en los hospitales de Venezuela. Y logramos con la empresa privada en Caracas, que el Hospital de Clínicas Caracas los reciba a gran parte de ellos. Y logramos meter medicinas a través de la frontera de contrabando. Cuando ustedes y muchos de ustedes me vieron a mí, posiblemente en Cúcuta, intentando pasar la ayuda humanitaria hacia Venezuela, en esos containers que se dijo que contaban con armas, esos eran medicinas, eran alimentos que llevábamos para Venezuela, pero ahí había ayuda para ecuatorianos también, por eso mi presencia allá, porque habíamos articulado con nuestros compatriotas que reciban ayuda para poder llevar a sus hermanos en Caracas o en Mérida o en Valencia, donde estaban padeciendo esas situaciones. Indudablemente estas cosas no las podemos hacer públicas. Hoy las hago porque es necesario evidenciar lo que estamos viviendo, porque es necesario llamar la atención de lo que va pasando en Venezuela. Y no por Venezuela, les repito, no me voy a meter en el tema interno de Venezuela. Mi preocupación principal es los ecuatorianos que viven en ese país y que no están recibiendo la atención que tienen que recibir del Estado. Usted, señora María Fernanda Espinosa, perdió una gran oportunidad de ayudarnos. Su relación con el gobierno de Venezuela nos hubiese permitido llevar la ayuda sin necesidad de declarar si usted quería la crisis humanitaria. Y usted lo sabe, yo en varias ocasiones le mencioné al respecto. Que hay que buscar mecanismos, ok, somos amigos, busquemos mecanismos para llevar la ayuda. Me van a decir tal vez que yo exagero las cosas. Permítanme mencionarles algo que pasó recientemente, durante el periodo de las señoras canciller en Venezuela, cuando gobiernos que realmente sí se preocupan por sus conciudadanos, como el gobierno de España y el gobierno de Perú, ellos declararon la emergencia y la crisis humanitaria en Venezuela y lograron llevar ayudas. Primero consiguieron recursos de sus gobiernos para poder llevar ayudas a sus conciudadanos. Llegaron con medicinas, llegaron con médicos y quienes estaban en estado más grave fueron trasladados en aviones desde Caracas a Lima. Ese es un trabajo que hicieron desde el gobierno peruano y desde el gobierno español. Y nosotros esperábamos lo mismo. Y usted me dice que cumplieron con sus funciones. Por favor, señoras canciller. Colegas legisladores, no quiero ahondar más en este tema porque definitivamente, primero me cuesta mucho hablar de este tema, de la situación que se vive en Venezuela por mis compatriotas. Muchos de ellos todos los días nos escriben a los correos personales pidiéndonos que les mandemos algún tipo de medicamento que realmente requieren porque sus familiares están a punto de morir si no reciben el medicamento. Y hemos logrado enviar muchos medicamentos, con amigos que viajan, con amigos que están en la frontera. Muchos mandamos a Cúcuta y ahí en Cúcuta se pasan los paquetes para poder llevar la medicina a Caracas. Créanme que sé que tal vez no es de mucho interés de todos, la mayoría de ustedes, de este tema, y digo esto por la bulla que yo escucho en el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero hoy en día, les mencioné al inicio que los ecuatorianos en Venezuela están siguiendo muy de cerca este juicio político. Ellos quieren ver cómo nosotros vamos a actuar a favor de ellos. Aquí hay asambleístas de Manabí. Yo les voy a hacer un llamado a ellos. El 55% de los ecuatorianos en Venezuela vienen de Manabí. Y ustedes lo saben. Ustedes conocen todos los ecuatorianos que se fueron de Manabí y que todavía tienen sus familias aquí, porque antes podíamos mandar remesa para ayudarle a nuestros compatriotas acá. Hoy nos toca mandar dólares para allá para que no puedan morir de hambre. Porque claro que conseguimos alimentos a 20 o 30 veces más caro de lo que normalmente cuesta un producto allá. Porque eso se generó un mercado negro allá internamente. Yo les voy a hacer un llamado a ustedes, compañeros, para que la decisión que tomemos hoy en día sea lo más consciente posible. Yo les he nombrado a usted varios artículos de la Constitución
y varios artículos de la Ley de Movilidad Humana que han sido incumplidos por la señora ex canciller de la República. Y debemos censurarle a la señora. Debemos censurarle. ¿Y saben por qué? Porque hay que mandar un mensaje al pueblo ecuatoriano. Hay que mandar un mensaje a los funcionarios actualmente en sus cargos, de que no se pueden burlar del pueblo ecuatoriano, de que nadie está sobre la ley. La ley tarda, pero llega. Y yo espero y les hago un llamado a que hoy tomemos esa responsabilidad frente a nuestros conciudadanos. Señor presidente, antes de elevar la moción, me he permitido presentar por secretaría y en su momento se leerá por escrito. Quiero muy respetuosamente, señor presidente, colegas legisladores, cerrar mi intervención con una reflexión. Debemos usar el tiempo sabiamente y darnos cuenta que siempre es el momento oportuno para hacer las cosas bien. Los derechos humanos no se negocian, se exigen. Gracias, señores legisladores. Gracias, señor presidente. Y solicito que por secretaría se eleve a moción mi petición de censura a la señora ex canciller, de acuerdo a lo que estipula la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y se lea la parte resolutiva de la petición que he hecho por escrito. Gracias, señor presidente. Gracias, compañeros.